darle algún tipo de interpretación a esta conducta colectiva. Adelante, Rico. Buenas tardes a los amigos de La Paradita, a Félix, al caballero Javier Murciano. Muy honrado de estar otra vez aquí. Y coincidencialmente, en mi invitación anterior, estábamos hablando del fenómeno de la excesiva población carcelaria y de las posibles causas y de los que se pueden entender como más o menos efectivos mecanismos de remedio para esa situación. Yo me refería al grave problema social de la marginalidad y cómo eso se generaba por el descuido de los sectores que integran el Estado, la sociedad en su conjunto, y permiten, fomentan por acción u omisión que se genere una serie de antivalores que traen estas consecuencias. Yo creo que el caso de este señor José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko La Quema, al igual que otros, no tanto de la trascendencia mediática que él ha tenido, trascendencia que viene a raíz de el mecanismo de persecución y de cacería que oficialmente se desató en contra de él, que con el debido respeto a mí me da la impresión de que fue articulado con la deliberada intención de darle muerte. Otros no tienen tanta trascendencia, pero siempre el esquema se repite en mayor o menor grado. Y yo creo que es un momento para que la sociedad en su conjunto reflexione por qué estas manifestaciones, incluso con cánticos religiosos de alabanza, de esperanza de una vida trascendente en la que deben llegar, según los creyentes cristianos en otras manifestaciones religiosas, a una especie de paraíso. Hay que reflexionar, porque esas son las situaciones que ponen de manifiesto por dónde andan las cosas en la sociedad, por dónde está la situación de esa exclusión social, por esa acción, en algunos casos, en otros casos inacción, ya lo decía, del Estado, de las instituciones del Estado, del sector privado, de las iglesias, de todo el conglomerado social, los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que hoy tienen eso como un tema, porque evidentemente que es atractivo, pero son los mismos medios de comunicación que en otros casos justifican la violencia oficial diciendo que las personas que tienen una conducta socialmente desviada, que tiene un determinado grado de magnitud, el mecanismo de solución debe ser la mano dura. La mano dura que se interpreta como aplicarle violencia, pero violencia al margen de los mecanismos institucionales, porque lo que procede es que a esas personas, ya cuando tienen ese tipo de involucramiento en conductas socialmente desviadas, lo que procede es aplicarle los mecanismos institucionales. No podemos celebrar que la solución que se aplique sea darle muerte en una forma al margen de las instituciones, cuando nuestra misma Constitución lo prohíbe. A mucha gente, incluyendo periodistas importantes del país, le sorprende el hecho de que su sepultura no sea, no vaya con la característica de lo que era, de su inconducta, sino que por el contrario, en la sociedad donde él actuó siempre, sea sepultado como si se tratase de un héroe. Entonces, la pregunta que se hace mucho es si estamos llegando al fondo. Habría que preguntarse primero, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la cosmovisión de los periodistas, comunicadores, actores sociales que hacen ese juicio? Porque ellos responden a su condición de clase, ellos lo ven desde un litoral diferente
distinto y desconocido al que pertenecía este señor. En su comunidad, las personas de su comunidad, habrá algunos que piensen igual que los que han emitido esos juicios, pero es significativo que una gran mayoría piensa diferente. ¿Por qué? Porque hemos ido como sociedad generando una ruptura, una fisura social que nos va dividiendo entre los que somos de un sector que tenemos acceso a privilegios en diferentes grados de una escala y otros que cada vez tienen menos. Entonces, estamos siendo testigos en este momento de esos efectos. Lo que pasa es, Ricardo, que tú estás viendo una sociedad donde el gobierno, o los gobiernos, el Estado, pero por ejemplo ahora, hace un mes, el Estado o el gobierno publicó los índices de riqueza del país, pero al otro día dijo que se suman más gente a solidaridad, o sea, no puede ser, o sea, que tú estés hablando de crecimiento económico y al mismo tiempo estés diciendo que está sumando más gente a solidaridad. Es antitético. A mí me da ¿verdad que eso no tiene sentido? A mí me da la impresión de que ha estado, eso también es un reflejo de la ausencia del Estado en esos sectores, de la poca posibilidad y espacio de crecimiento que le da a esos sectores la sociedad. Y por lógica uno presume que esas inconductas son la respuesta que ese conglomerado le da a su aislamiento, a su, digamos, su alejamiento de las posibilidades de desarrollo. Hace falta entonces que el Estado, los gobiernos, tengan políticas más cercanas para brindar oportunidades para que esos grupos tengan espacio para desarrollarse. Pero es que en ambos extremos de la situación vemos, tú mencionabas ahora mismo, cómo algunos medios critican esas manifestaciones. Cuando se hace crítica a esas manifestaciones, se toma partido respecto del enfoque que le ha dado un sector de la sociedad a los mecanismos de solución que se aplican. Del otro lado, se pone de manifiesto la validación de otro sector, en este caso de los sectores marginados, a esas conductas. O sea, la percepción de cada uno es parte de una cultura que refleja realmente desde qué posición de clase se analiza. Entonces, tenemos que verlo como sociedad en su conjunto, porque cuando hablamos del Estado, no solo son las instituciones públicas, en el Estado es la sociedad organizada, y la organizada tiene que ver con sector público, sector privado, las ONGs, reitero mucho, las iglesias, todo el mundo tiene una responsabilidad de contribuir a que su sociedad sea lo más parecido a lo mejor, porque lo perfecto se dice que es enemigo de lo bueno, eso es una aspiración utópica, pero cada día pudiera ser mejor. Pero es que cada quien ala para su lado y justificamos esa medida de violencia de darle para abajo, de la mano dura a esos sectores hasta que esa mano dura nos afecta. Pues claro, porque si tú le dejas la posibilidad de que él sea juez y ejecutor a una patrulla de policía, ya se pierde todo lo que es el derecho. Pero también hay un detalle, y es que estos ídolos tienen sus sustitutos inmediatos, gente que asume su papel, y eso crea unas rivalidades tremendas, según dicen los expertos, porque hay mucha gente aspirando a tener el ascenso o ocupar el pedestal que tenía este señor, y eso crea rencilla y crea muchísima discordia, y se producen incluso muchos enfrentamientos por las disputas que producen el liderazgo de esos espacios públicos de venta de drogas. En muchísimos pueblos del este, porque la gente ha establecido dos cosas: la droga, la ruta de las drogas de República Dominicana entran por el sur de la República, o sea, la costa desde Baní hasta Enriquillo, Barahona. Una vez están en esa zona,
los cargamentos, comienzan a distribuirlo. Proceso de distribución. El proceso es para llevarlo hacia Estados Unidos. Sí. ¿Pero cuál es el proceso? Hacia el este de la República. Sí. Y eso se paga en especie. Se paga en especie. Luego ellos que reciben esa especie la distribuyen entre los otros. Pero el asunto es que en el este hay muchísimas comunidades pequeñas y no tan pequeñas, que ellos, hay muchos quicos la quema, pero muchos, más de lo que tú te puedes imaginar, y tienen un control absoluto en cada uno de esos pueblos. Y con la, no digo la cooperación, pero sí mirando para otro lado de las autoridades de la zona. ¿Por qué? Porque tú los ves con los alcaldes, tú lo ves con los legisladores electos de la zona y uno dice, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Y entonces hablábamos la semana pasada de la cantidad de jóvenes que en Estados Unidos mueren por el consumo de droga. Estamos hablando de millones y millones anual de jóvenes que mueren por opioides. Ahí entra todo, ahí entra el fentanilo, la droga sintética, todo entra ahí. Pero mira, Félix mencionaba las cifras que hablan del desarrollo de nuestra economía. Pero dicen los economistas que ciertamente los parámetros de actividad económica de nuestro país han ido creciendo, pero también dicen que no ha sido posible enfrentar la adecuada distribución del incremento de la riqueza que produce esa economía. Y eso es lo que ahonda esa división social. Aquí tenemos que tener en cuenta, porque lo hemos oído desde hace mucho tiempo, que nuestros vecinos tienen dos áreas totalmente delimitadas. Una sociedad, una parte de la sociedad rica y opulenta, y una gran mayoría depauperada, llevándoselo virtualmente el diablo, que tienen que sobrevivir en base a sus instintos. Y eso se viene acumulando por una cuestión incluso de carácter racial, de los mulatos, los blancos, los negros, y que son diferencias irreconciliables. Entonces, esos problemas que nosotros estamos viviendo ahora no se originaron cuando apareció el auge del narcotráfico. El auge del narcotráfico los ha incrementado, pero la causa eficiente existe desde antes. Y si no, pensemos cómo se manifestaba en tiempos de nuestra adolescencia las manifestaciones de rechazo a esa exclusión social. ¿Cuál era la vía de canalizarlo? La vía de canalizarlo era incorporándose a las organizaciones políticas de izquierda de diferentes grados de radicalización. Javier, en España se dan estos fenómenos de jóvenes que mueren y la población que ya han pasado a ser ídolos para ciertas poblaciones deprimidas y son aplaudidos después que mueren. No pasa. Mueren muchos chicos que sí que se comercian la droga en la calle, obviamente, y sobre todo que tengan, pues eso, un rango, sí, porque se quitan las zonas, se las roban, los matan por eso. Por disputa entre sí, disputándose espacio. Policía no, la policía lo que hace son grandes redadas y se lleva pues cantidades de material y mucha gente encarcelada. Pero no hay un asesinato. Pero es un mecanismo institucional de enfrentar un problema. Pero por ejemplo, en el caso de España, esa legitimación de algunas actividades contrarias a la ley, yo he visto en internet un personaje, Daniel Rojo. Daniel Rojo, él sabe de quién yo me refiero. Asaltante de bancos famosísimo. Sí. Está en los programas y se invita a los programas y habla de cómo actuaba y todo ese tipo de cosas. Pero eso es un mecanismo de violencia cultural. Él es un personaje de esos medios hablando de cómo hacía y de cómo consumía la droga en las cárceles. Entonces, pero fíjate lo que dice Javier, los mecanismos de enfrentarlo, porque todo el que viola la ley penal, el Estado tiene el derecho
de aplicar las leyes, mecanismos institucionales, que eso lo reforme, eso es otra cosa. Pero el problema está en que cuando matan a un paradigma del antivalor en la sociedad donde predomina ese valor, en vez de generar un sentimiento a favor de que se cambie la percepción, lo que se hace es que se refuerza. Óyeme, vienen y nos hacen lo mismo. Y realmente este tipo de historias se dan solo en sociedades donde hay una diferencia muy grande entre unos y otros, y además en países en vía de desarrollo. En países desarrollados parece que este fenómeno no se expresa de esa manera. No. Aunque, por ejemplo, eso es un dolor de cabeza para nosotros, pero para Europa también un dolor de cabeza la droga, y al mismo tiempo otros problemas como el de los Ocupa, que también es un dolor de cabeza para España. Así es. O sea, y que no encuentran la forma de evitarlo. No, porque es una necesidad. Claro. Es una necesidad. Claro. O sea, la Constitución española dice que cada español o cada ciudadano de España tiene derecho a una casa, a un apartamento, a una vivienda. Así dicen el derecho a la vivienda. No a una vivienda, derecho a la vivienda. Pero de acceder, para que no se le excluya. Pero de alguna manera muchísima gente no obtiene el dinero para alquilar la vivienda. Entonces se ocupan casas y ya está. También por otro lado, son casas que la gente las tiene cerradas durante muchísimo tiempo porque el abuelo se murió, y todo lo que están haciendo es de alguna manera aguantar ahí o una pelea de herencia, o simplemente que están dejando la casa que vaya revalorizándose y cogiendo mucho más dinero. ¿Qué hace la gente? Se mete, tira la puerta al suelo. Pero es también, en otro plano, ese mismo ejemplo, las tierras baldías, las grandes extensiones de tierras baldías que se han dado en esta sociedad, que en aras de la protección del derecho a la propiedad, nadie puede ocuparlo legalmente, pero la realidad a veces supera la trascendencia de las normas. Hay una ley suprema que es la necesidad. Entonces, aquí vivimos el problema de las ocupaciones de terrenos. Grave. Gravísimo. Sigue siendo grave. Cada día es más grave. En el este, sobre todo esos terrenos con vocación turística, hay unas pandillas, hay unas bandas que se dedican a meterse en esas tierras para lograr posteriormente una indemnización. Y hay proyectos grandes que han paralizado. Bueno, y hay proyectos grandes, muy grandes, sí, costosos, eso es donde mucha gente tiene propiedad que aún no tiene título. Pero eso es un fenómeno en esa parte del este por el auge que han tenido terrenos. Pero las ocupaciones de tierra vienen de hace mucho más tiempo. Sí, eso lo permitió yo creo que el presidente Balaguer siempre miró hacia otro lado con las ocupaciones de tierra, y eso es más, los políticos después de él han fomentado en muchísimos pueblos, y aquí en la ciudad capital. Eso llegó a la ciudad, sí. Claro. Aquí en la ciudad capital, porque se inventan, eso es el terreno del Estado. Sí. Entonces, los invasores te exigen a ti presentar el título. No, pero Trujillo ellos no presentarlo. Ellos no, los invasores te exigen presentar el título. Pero el Estado ha sido invasor, porque por ejemplo los Trujillo, en el régimen de Trujillo, ocupó todo ese terreno que es del ensanche Luperón. Y el Palacio Nacional. No, pero todo eso. Y no, el Luperón el Espaillat, y el ensanche Espaillat lo ocupó. Entonces, ahora, las consecuencias de eso se vieron porque había un título. Claro. ¿Y qué hicieron los dueños de la tierra? Claro. Ahora nadie tiene título ahí. Entonces, el que quiere título tiene que pasar a la oficina de los Vicini a pagar. Exactamente. Tienen que pasar. Los auténticos dueños. Ellos tienen una oficinita para eso. Ahí. Para que la gente pase y pague. Pero en cualquier pueblo del país hay fenómenos como ese. En todos los pueblos. De espacios grandes, de propiedades que fueron poco a poco fueron siendo ocupadas, y hoy hay una población grande ahí, y los dueños, los verdaderos dueños, no tienen cómo sacar a esa gente de ahí. Pero también se da la situación, en un esquema social capitalista, no es posible admitir que el Estado le diga a cualquier persona: usted no puede ser propietario de más metros cuadrados de terreno que lo que usted pueda ocupar y poner a producir. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el caso por San Francisco de Macorís, aquella famosa finca que ocupó don Antonio, la finca de Aguayo, enorme, para que pastaran unos toros de una determinada raza. Terminó en una ocupación. Entonces
Esas son formas estructurales de desigualdad, de gente que vive al lado de una grandísima extensión de tierra y no tiene dónde vivir ni dónde sembrar una mata. El problema es profundo, el problema, yo que no soy sociólogo ni pretendo ser más papista que el Papa, pero sí creo que hay que reflexionar más profundo que la periferia, porque mi miedo es que el agravamiento de estos conflictos sociales en un plazo mediano, más que largo, mediano, se nos va a ir de las manos, y ha ocurrido en otros litorales, por otras razones, porque cada sociedad genera una cultura y esa cultura genera una interacción con ribetes diferentes. Nosotros, me refiero a lo que estamos viviendo aquí, y hay que tener cuidado y hay que reflexionar, porque nuestro mayor problema, desde mi perspectiva, es que miramos para atrás frente al grave problema de la división social que ha generado una marginalidad que nos arropa. Nosotros oímos la música de la marginalidad, esa es la que estamos consumiendo. Ustedes lo saben. Sí. Y los paradigmas que tenemos son los paradigmas de la marginalidad. Lo que pasa en la época que la clase media era la predominante, ¿quiénes eran los artistas que salían por los canales de televisión? ¿Cuál era la música que salía? Era la de la clase media. ¿Cuál es la que se oye ahora? La marginalidad. ¿Por qué? Porque es el sector social que ha crecido y nos ha arropado. Y los medios de comunicación, el acceso a toda esta tecnología ha permitido, yo no digo que está bien ni que está mal, porque eso es un fenómeno que ocurre siempre. Lo que pasa es que tenemos que tenerlos alertas para crear las condiciones de que esa división se canalice hacia el lado de lo positivo. Pero, Ricardo, tú buscas y haces un análisis de los barrios periféricos de la ciudad de Santo Domingo de los últimos 40 años y te das cuenta que vienen del interior de la República. Vienen de esa gente que eran agricultores, que eran echadías en esos lugares, que simple y llanamente decidieron emigrar porque no tenían forma ya de vivir en el campo con lo que le producía poquita tierra o lo que le pagaban de mano de obra. Félix, yo no sé si tú sabes que nosotros somos de Pimentel. Yo no sé si tú has ido a Pimentel. Sí. Pero a 1 kilómetro de Pimentel hay unas 2 o 3 comunidades que en pleno siglo XXI todavía no tenían energía eléctrica. Entonces, ellos, el efecto comparación, cruzando el río Cuava, llegaban a Pimentel y veían otro tipo de vida. Y cada quien tiene el deseo de superar su condición de vida cuando ve, cuando es impactado por el efecto comparación de algo que tiene cosas que usted carece. Entonces, ese es otro fenómeno. ¿Por qué hay tanta migración de los campos para acá? El trabajador que vive condenado a trabajar por un salario mísero en condiciones que no hay sistema sanitario, que no hay escuela, que no hay salud. Uno tiene que emigrar, aunque venga a vivir en condiciones diferentes. Y lo dice, la cultura lo dice, lo justifica. Mal, pero en la capital. Pero que te voy a poner el ejemplo. Perdón, como decía el hombre de nuestro pueblo, que para que me mate un burro. Oye lo que decía un tipo que vino para acá a hacer limpiabota en el Parque Enriquillo. Hey, fulano, Patón, ¿cuándo tú vas para Pimentel? Dice, muchacho, para que me tropee una cacharra ya, que me mate aquí un LTD. Pero eso te refleja algo, pero lo mismo que estamos hablando ahora con el motoconcho y los delivery. Tú te haces la pregunta. Yo voy a, y lo voy a poner un ejemplo, allá en la zona de Constanza, conozco una familia, agricultor, el viejo, pero los hijos todos son motoconchistas. Ay. Son todos motoconchistas. Y los otros ya han venido a la capital y cuando tú le preguntas, ven, ¿qué es fulano? Dice, no, él está allá, él está en una parada en la capital. ¿Por qué? Porque aquí en la capital, de una forma u otra, él consigue la comida sin tener que estar de sol a sol, y es echando difícil. Un día. Y eso está muy difícil. ¿Y qué es el motoconcho? ¿Es parte de una economía de servicios? No, sí, de servicios. Claro. Es indispensable. Claro, hoy están dando la cifra de la cantidad de personas que transporta el motoconcho, porque llega a lugares
a lugares donde no llega el transporte. Pero fuera de eso, Ahora bien, al Estado le va a dar mucha brega poder garantizarle al campesino en su predio las posibilidades de que pueda vivir como vive en la capital en su campo. No, ya, después que tú lo sacaste de la botella ya no lo puedes volver a entrar. No vuelve. Ya eso no vuelve. Es muy difícil. No, pero óyeme, pero nada más del campo, Pero es todo. No es del campo. Cuando nosotros vamos a Pimentel, encontramos poca gente de nuestra generación. ¿Sabe dónde es que lo vemos? Aquí, o lo vemos en Nueva York. Porque todos hemos emigrado de alguna forma. Pero, Ricardo, la migración. Le voy a poner el ejemplo aquí en la capital. ¿Tú te imaginas, Eder, tú, con un botellón de agua en el baúl de tu jipeta, piando 2 botellones tú? Ya tú no te lo puedes imaginar de que tú vas a cargar un botellón. Si lo hace, tienes que hacerlo, ¿verdad? Pero hoy ya llega un muchacho que te lo lleva hasta la puerta de tu apartamento y lo pone donde va el botellón. Entonces, se han convertido en esta sociedad que ha cambiado de edificio. Tú lo ves que cada colmado tiene 2 o 3 delivery. Sí. Cada farmacia tiene más de 2. Es más, yo me quejo de una red de farmacias que tú vas y literalmente no te atienden porque están atendiendo tanto el delivery que venden tanto por delivery como venden ahí. Sí, que prácticamente te ignoran. Sí, prácticamente te ignoran. Pero tú para ir a la farmacia piensas si cuando llegue va a encontrar el parqueo. Sí. Mientras que te lo llevan a tu casa. Exacto. Además que esa dinámica, esos son los problemas que generan la dinámica de la economía. Que para tú pagar o algo, nada más necesitas hacer una llamada. Basta con una llamada y lo tienes igual que si fuera a buscarlo. Entonces si tú has visto a una persona en un campo sembrando arroz con lodo hasta la rodilla y un sol quemante para ganarte 200 o 300 pesos en el día, óyeme, y condenado a salir de ahí a comértelo y volver a lo mismo, y si se enferma un muchacho, te enfermas tú, no tienes ninguna posibilidad de accesar a un mecanismo, a una vía de solución de asistencia válida, entonces eso empuja la migración. Viene aun cuando venga a engrosar la marginalidad, sí, pero tiene una ligerita esperanza. Pero Ricardo, yo soy de una zona, mi familia es de una zona del este, que no hay una zona, el este es la zona más desigual del país. La gente no sabe esto, porque tú buscas en cualquier provincia del este y te encuentras a alguien que tiene 5.000 tareas de tierra de potreros. Bueno, porque ahí de potreros, la ganadería. Y donde hay ganadería hay pobreza. La gente no entiende, donde hay ganadería hay pobreza, solo genera riqueza el dueño de la ganadería. Entonces tú tienes un ordeño, sencillo. El desarrollo no se consigue con minifundio. No, pero tampoco con ese tipo de latifundio. Bueno. Porque es un latifundio, Eder. Ese latifundio tú te encuentras, vuelvo y te voy a poner el caso, tú tienes 5.000 tareas de tierra, tienes 700 cabezas de ganado pastando, no están en otro tipo de producción, tiene un ordeño, ahí trabajan, entonces esos señores ganan por día. Pero tú tienes 7 personas trabajando, Eder, no tiene, sin seguridad social, sin nada, esas personas están ahí sobreviviendo. Entonces tú buscas un pueblo como Miches, en un momento, toda la tierra alrededor del pueblo, 20 personas la tenían. 20 personas. En el este sucede otra cosa, la mayoría la tiene Central Romana. Aunque las perspectivas de Miches son muy buenas ahora. Bueno, pero ahora llegó. ¿Pasará a ser quién? No, para la población. No, por la cantidad de empleo que va a generar las nuevas instalaciones. Sí, claro, pero ya empezaron a llegar los inmigrantes. Ya en Miches, ya tú no consigues nadie de allá porque han llegado los inmigrantes porque el pueblo emigró. El pueblo emigró, o sea, el pueblo vive en Estados Unidos. Pero tiene futuro turístico. Sí, ya la gente, y habrá mucho negocio. A que eso va a cambiar, eso va a cambiar. Pero hay que pensar, hay que reflexionar en casos como de este señor, de cuya muerte no me alegro, como tampoco santifico las imputaciones, las actividades a las que se dedicaba. Que yo sepa, tampoco nunca fue condenado. Pero también yo te voy a decir otro. Pero ¿quién fue que dio a conocer el prontuario de ellos? El prontuario de él lo dio a conocer una institución que lamentablemente no tiene tanto prestigio para yo creerle todo lo que dijo de él. Porque si era tan grande, ¿por qué nadie lo conocía? Ni nadie sabía. O
si era tan grande como... porque lo que ellos describieron... No es el primer fenómeno que se da, Eder, pero lo que ellos... Hubo otro que yo lo conocí a raíz de un incidente. Pero oye, lo que ellos describieron de él, en un pueblo del tamaño de Cambita, con tantos policías que hay en la zona, incluyendo la academia que está en la zona, no me vengan a decir a mí que yo, que de buena primera apareció este señor. No. Que de buena primera. Ese liderazgo se construye con los años. Y cuando llega a un punto en que es tanta su actividad que compromete a los cómplices, entonces hay que salir de él por esa vía. Bueno. Dice alguien que escribe un libro interesante mexicano, se llama La historia del narcotráfico en México, y él habla de lo que se llama una empresa criminal. ¿Cómo se establece una empresa criminal? Y cómo en México la empresa criminal comenzó a caminar. Sí, pero le decía, la pone así, desde los 30. Fue creciendo al pasito con el margen, con el gobierno local, siguió creciendo, hasta un punto, señala él, en que ellos ya eran tan grandes que habían penetrado toda la sociedad. Por lo tanto, podían ya salir al público. La ramificación. Sí, ya ellos podían salir porque sus mecanismos superaban a lo del Estado. Ahora, y lo superaron. Ahora, es una industria apetecible porque una cosa que cuesta 2 centavos en una selva, tan pronto llega a Manhattan, cuesta miles y miles de dólares. Pero no vayamos más lejos. Nosotros tenemos legisladores imputados aquí y fuera de aquí por ese mismo tipo de actividades. ¿Y quiénes le han servido de plataforma para llegar a ocupar curules en el Congreso? Yo te voy a decir que aquí los políticos, Ricardo, los partidos, tienen que hacer el estilo de Major League Baseball. Claro. ¿Cuál es el estilo de Major League Baseball? Y pongo el ejemplo. Un acto de contrición colectivo. Sí, Trevor Bauer. No. Usted, yo fui, me descargó un tribunal. Sí, es verdad, te descargó un tribunal, pero tú no eres inocente. Entonces tú no puedes seguir con nosotros. La verdad judicial te descargó. Sí. Pero la real... Pero tú no puedes seguir con nosotros. Ahí está, lanzó gratis el sábado ante un equipo. Sí, no le hicieron el favor de mandarle ni un scout a evaluar lo que él... Pero sigue siendo... Pero estamos hablando un lanzador ganador hace 3 años del mejor lanzador del béisbol. Y sigue siéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no vemos... No, ¿cuántos legisladores suyúdices hay en el sistema? Incluyendo una de mi pueblo, que está en un expediente por el taller público, pero va a salir de nuevo diputada. Y entonces, ¿pero cómo permitimos eso a la sociedad? ¿Cómo los partidos permiten eso? Porque los partidos que dicen, no, yo lo siento, es verdad que tú no tienes una condena definitiva, pero la democracia no se puede dar ese lujo, no se lo puede dar.